también a la siguiente exposición. Con nosotros va a estar nuestro colega Raúl Góngora, que va a estar dando la charla acerca de 12 Factor App, una metodología para entornos ágiles basada en microservicios. ¿Qué podemos decir de nuestro amigo Raúl Góngora? Él tiene ya más de 15 años de experiencia laboral, es un experto en el área de TI, también tiene bastante experiencia en el área de seguridad de la información e infraestructura de TI. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestro colega Raúl Góngora, a quien cedo el micrófono. Y bueno, podemos empezar, querido Raúl, cuando tú lo digas. Querido Raúl, tu micrófono, por favor, ¿podemos probar? Ahora sí, Richard, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos plenamente y también vemos la presentación. Muchas gracias por la introducción, Richard. Bueno, es un placer estar acompañando en estas jornadas de Agile, de la comunidad Agile. Para mí ha sido una invitación muy importante para poder exponer algo del conocimiento que he adquirido durante estos años de experiencia. Primero que nada, hemos estado participando durante estas sesiones desde el día lunes, hablando del tema de Agile como metodología para una gestión de proyectos que se adecua mucho al tema de la forma en la cual se tienen que gestionar los proyectos en un entorno cada vez más ágil, exigente, en el que existe una presión bastante fuerte para que los productos salgan lo más antes posible, ¿no?, al mercado. Entonces, lo que vamos a ver ahora está relacionado fundamentalmente a la forma como se puede gestionar ya la parte más fuerte, ¿no?, de lo que es el desarrollo de productos de software a través de metodologías que permitan manejar de manera ágil estos proyectos, pero fundamentalmente basándonos en lo que es el concepto de microservicios. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta jornada. Un poco... Perdón. Bueno, vamos a ver un tema acerca de los microservicios. Entonces, vamos a partir de algunas de las frases que generalmente nos ha tocado escuchar o en algunos casos vivir por experiencia propia dentro de nuestras organizaciones o empresas. Entonces, hay un concepto muy importante, una frase que seguramente han escuchado muchos de ustedes y está relacionada fundamentalmente a que, por ejemplo, la aplicación está lenta, ¿no? Otra vez, hay que presupuestar la compra de un nuevo servidor o más memoria para el que tenemos. Esta es una frase que generalmente la escuchamos bastante, ¿no?, en nuestro entorno. Y está relacionado fundamentalmente a que nosotros trabajamos en algún caso con aplicaciones legacy, ¿no?, que las hemos ido heredando en el tiempo y que no han sido construidas con un enfoque de escalabilidad en algunos casos, ¿no? Entonces, la forma más fácil de resolver es que si una aplicación no te funciona de la manera adecuada, pues le incorporemos mayor cantidad de recursos. Entonces, esta es una frase muy interesante que seguro muchos de ustedes han escuchado en sus empresas. Entonces, veamos un poco acerca de qué son las aplicaciones monolíticas. Decimos que una aplicación es monolítica cuando es un software que funciona como algo único e indivisible, ¿no? Es un componente único. Hablamos de un paquete donde todo está concentrado en la aplicación. Y hablamos, por ejemplo, de una aplicación que puede tener diferentes módulos relacionados, por ejemplo, a la gestión de identidad y accesos, está todo el manejo de lo que es conectividad a persistencia, base de datos, la interfaz de usuario, la lógica de la aplicación como tal, temas de auditoría y notificaciones. Y todo soportado por un hardware, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una aplicación que tiene todo dentro y que forma un único componente. Entonces, vemos que el hardware tiene que satisfacer las necesidades de estos recursos que el software requiere para poder funcionar. Entonces, aquí estamos hablando de, bueno, nuestra aplicación tiene que funcionar. Entonces, vemos que con el tiempo la aplicación se vuelve más lenta. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de usuarios, se han incorporado mayores características en nuestra aplicación, entonces el consumo o la necesidad de recursos es cada vez más creciente
Y la solución generalmente en este tipo de aplicaciones es, bueno, incorporemos mayor cantidad de recursos y con eso resolvemos el problema que tenemos. Entonces, ¿esto qué es lo que denota? Que el hardware se convierte en un componente cada vez más complejo, caro y difícil de mantener, ¿no? Entonces, generalmente lo que pasa con este tipo de aplicaciones es que cada año, cuando hacemos el capacity, el análisis de capacidad, establecemos, bueno, en la aplicación se encuentra funcionando en un nivel de utilización de un determinado umbral. Bueno, necesitamos planificar para la próxima gestión la adquisición de una mayor cantidad de recursos. Entonces, esta es una característica fundamental de las aplicaciones monolíticas. Otro concepto que no es un tanto preciso es aquel que establece acerca de la forma como estas aplicaciones legacy van a funcionar en la nube. Y una frase que muchos de ustedes han escuchado y también yo lo he escuchado es que dicen, qué bueno que migraremos la aplicación a la nube. Por fin olvidaremos las restricciones de memoria y procesamiento que actualmente tenemos. Entonces, existe o sea, no me refiero a que el concepto de la forma de utilización en la nube no necesariamente no es muy bien entendido por todos, porque consideramos que la nube, al ser un pool de recursos que puede tener una forma de utilización sin un límite establecido, solamente el límite está relacionado a la capacidad que uno tiene de poder consumir y pagar estos recursos, lo vemos como algo que va a ser la solución para todos nuestros problemas. Sin embargo, no todas las aplicaciones pueden ser migradas directamente a la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque estas aplicaciones heredadas no han sido pensadas para funcionar bajo un entorno diferente al que tenemos actualmente, que es la posibilidad de utilizar recursos que no están dentro de nuestra organización, sino pertenecen a alguien, a un tercero más. Entonces, es algo fundamental. Lo que vamos a ver ahora habla mucho acerca de lo que necesitamos para que este tipo de aplicaciones o para cualquier tipo de aplicación pueda funcionar en un entorno cada vez más exigente. Entonces, los conceptos de microservicios están basados fundamentalmente en que una aplicación puede ser provisionada bajo diferentes componentes que pueden funcionar en diferentes recursos de hardware. Si nosotros consideramos la aplicación que veíamos hace un momento, cuando todos los módulos estaban integrados dentro de un mismo paquete y que esto funcionaba bajo un mismo hardware, lo que nos permite hacer microservicios o el enfoque que tiene microservicios está relacionado fundamentalmente a que esto puede distribuirse. Cada componente puede distribuirse en un conjunto diferente de recursos. Algo fundamental en las aplicaciones de microservicios es que están basadas en arquitecturas basadas en eventos o event-driven y orientadas a servicios. Ahora, las aplicaciones sabemos que cada vez son más complejas, requieren mayores componentes, la funcionalidad es mucho mayor, la posibilidad de integración entre aplicaciones es un requisito ya per se, ¿no? Para que una aplicación pueda ser exitosa dentro de una organización. Entonces, las aplicaciones complejas para lo que es el enfoque de microservicios están compuestas por microservicios cada vez más pequeños que tienen una funcionalidad muy específica y que todos se comunican a través de una API o una interfaz de programación de aplicación, ¿no es cierto? Entonces, una de las ventajas fundamentales es que cada uno de estos microservicios, al tener una funcionalidad muy específica, puede crecer de manera independiente en el tiempo. Es decir, si nosotros necesitamos crecer en algún momento nuestro microservicio que maneja la interfaz de usuario, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cada componente de la aplicación está pensado para resolver un problema específico y tiene un alcance específico. ¿Cuáles son los beneficios? Algo fundamental y de lo que trata el evento en el que estamos actualmente es el tema de agilidad. La importancia de manejo de microservicios es que permite a los equipos independientes que tomen propiedad, ¿no? de los servicios en los cuales se están trabajando. Entonces, la separación de microservicios permite que ciertos equipos se enfoquen específicamente, por ejemplo, en el desarrollo del backend, ¿no? La funcionalidad, la lógica de negocios como tal. Otro equipo se involucra específicamente en el desarrollo de lo que es el frontend. Otros pueden trabajar en componentes adicionales relacionados, por ejemplo, a notificaciones, auditoría
y varios. Entonces, cada equipo tiene la posibilidad de tomar propiedad de estos servicios y poderlos trabajar de manera independiente. Algo fundamental es que permite la innovación. O sea, los equipos que acabamos de mencionar como ejemplo, en el caso de backend, ellos pueden establecer en algunos casos ya las tecnologías, el framework y las herramientas que van a requerir para poder trabajar en el microservicio que ellos han sido destinados como equipo para trabajarlo. Entonces, ahí vamos a ver que no necesariamente, si bien es importante que cada organización establezca una línea, una definición clara acerca de qué tipo de componentes tiene que utilizar, por ejemplo, definir qué tipo de plataforma, qué tipo de lenguaje se van a utilizar para el desarrollo de las aplicaciones, pero eso no impide que cada equipo pueda trabajar en un subconjunto específico de tecnologías. Por ejemplo, en backend podemos trabajar con Java, en frontend podemos trabajar con Flutter o con Angular o con cualquier otro tipo de tecnología. Entonces, la innovación permite que estos equipos se concentren en este tipo de tecnologías, pero de manera autónoma. Otro aspecto fundamental de lo que es el manejo de microservicios es que permite la reutilización. Algo muy importante. Se tiene la posibilidad de reutilizar código, de no repetir código en cada una de las partes de la aplicación o cada uno de los componentes es fundamental para el tema de microservicios. Un aspecto fundamental y de lo que se basa el manejo de microservicios es la posibilidad de que estos puedan escalar de manera autónoma, independiente. Y este escalamiento debería ser establecido en función a ciertas políticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando existe una mayor cantidad de usuarios, pues nuestros microservicios destinados a atender a estos usuarios deberían poder escalar para atender esa concurrencia y poder desescalar cuando esta carga de productos también, o la carga de usuarios que se están conectando a nuestras aplicaciones también se reduzca. Otro aspecto fundamental es la disponibilidad. Al tener componentes separados o al estar nuestra aplicación compuesta de diferentes microservicios o componentes, la posibilidad de que tenemos de aislar la falla y determinar por qué una aplicación no se encuentra funcionando, nos permite, el manejo de microservicios nos permite aislar estos problemas. Entonces podemos identificar de manera precisa cuál de estos microservicios es el que no está funcionando de manera adecuada. Entonces eso, de manera general, mejora lo que es la disponibilidad general de una aplicación. Y ahora hemos visto de manera muy resumida algunos aspectos de lo que son aplicaciones monolíticas y de lo que es el concepto de microservicios y sus características principales. Ahora vamos a ver lo que es de 12-Factor App. ¿Qué es 12-Factor App y su relación con lo que es microservicios? Es una disciplina, nos sirve como una disciplina para construir y desplegar aplicaciones en la nube y prepararnos a los equipos para el rigor que generalmente existe ahora de construir aplicaciones que puedan escalar de manera elástica, ¿no? Y esta metodología la usamos fundamentalmente para una línea en el desarrollo que actualmente se denomina software como servicio. Entonces, 12-Factor App nos sirve como disciplina para este propósito. Entonces, 12-Factor App como disciplina ha sido concebida por un equipo específico. Ustedes van a encontrar mayor información en el link que ustedes lo tienen aquí abajo, y que establece, en función a las buenas prácticas y a la experiencia que ha tenido este equipo que ha desarrollado estos 12 factores, en función a la experiencia y buenas prácticas que ellos han encontrado durante el desarrollo del trabajo que han ido realizando y en el desarrollo de aplicaciones que son críticas, sensibles, que buscan alta disponibilidad, han definido 12 factores que consideran que son fundamentales para el éxito de una aplicación, fundamentalmente en el entorno de lo que es el manejo de microservicios. Son 12 factores que ustedes pueden ver, que están enumerados acá. Empezamos por el código base, el número 1. El siguiente está relacionado al manejo de dependencias. El tercero a la configuración. El cuarto a servicios backend. El 5 a lo que es construir, desplegar, ejecutar. 6 procesos. 7 asignación de puertos. 8 concurrencia. 9 desechabilidad o lo que es disposability en inglés. Generalmente este término no se traduce muy bien al español. La paridad entre desarrollo y producción, historiales o logs, y la administración de procesos. Estos 12 factores han sido definidos como críticos para que una aplicación basada en microservicios pueda funcionar de manera adecuada.
Entonces, vamos a empezar a revisar cada uno de estos factores, pero los vamos a analizar desde un punto de vista, empezando con un comentario o algunas de las frases que generalmente escuchamos durante nuestro trabajo diario. Entonces, aquí hay una frase que dice, ¿alguien sabe cuál es la última versión del código que usamos para compilar la aplicación que ahora se encuentra funcionando en producción? Entonces, esto es algo que a algunos les debe sonar muy familiar y el contexto de esto habla acerca de la forma como se está gestionando el código para una determinada aplicación dentro de una organización o dentro de un equipo. Entonces, de eso se trata el primer factor, el manejo de lo que es el código base. Ahora, ¿qué es lo que dice este factor? Dice que un código base sobre el que hacer el control de versiones y múltiples despliegues. ¿Qué significa esto? Que nosotros deberíamos tener como parte de una buena gestión de lo que es el manejo de código fuente, deberíamos tener un repositorio, obviamente ahí hablamos de todas las características que debería tener un repositorio de código, no solamente en términos de seguridad, sino en la posibilidad de una gestión adecuada de nuestro código en relación a la administración, los accesos, la forma como se establecen el manejo del código como tal, los branches, forks y todo eso, instancias de aprobación y todo lo demás. Pero algo fundamental de esto es que el código debería manejarse de tal forma que nos debería permitir el despliegue de un mismo código base en diferentes ambientes. Entonces, ahí está el hecho de que además de controlar nuestro código, nuestro código base debería servir para que a partir del mismo podamos nosotros generar aplicaciones que funcionen en diferentes entornos, en producción, en staging y en prueba. Entonces, de este se trata el primer factor. El siguiente, vamos a ver el siguiente factor. Y este está relacionado a algo otra frase que generalmente escuchamos. Y está relacionado a lo siguiente. La aplicación no está corriendo en producción. Uy, qué raro, ¿no? En mi equipo funciona sin problemas. Y alguien dice, pero seguramente es porque no instalaste el generador de reportes. Entonces, ¿a cuántos no nos ha pasado esto? Aquellos que han trabajado en la parte de desarrollo. Cuando tenemos diferentes equipos en nuestras organizaciones, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Que los equipos de desarrollo, de testing y de operaciones son equipos que se encuentran diferenciados, ¿no? Algo que está cambiando con una nueva filosofía denominada DevOps, ¿no? Bueno, ahora que se ha incorporado el tema de seguridad, DevSecOps. Pero sin embargo, esto es algo que nos pasa frecuentemente y está relacionado fundamentalmente a que los ambientes de producción y los ambientes de desarrollo, pruebas y producción generalmente no son los mismos. Y algo que adicionalmente viene por debajo es que cada uno de estos ambientes no necesariamente puede tener todas las dependencias o programas necesarios para que nuestra aplicación funcione. Entonces, esta frase describe mucho ese contexto. Entonces, el segundo factor habla de ese tema. Nos dice dependencias. En relación a dependencias se dice que debemos declarar y aislar explícitamente las dependencias. ¿Pero esto qué significa? Que nuestras aplicaciones deberían ser lo suficientemente autónomas y describir de manera adecuada todas las dependencias que requieren para poder funcionar. Es decir, nuestra aplicación, una vez que nosotros la deployemos en cualquier entorno, no debería requerir ni depender de dependencias o de programas que un sistema operativo o el host en el cual nosotros vayamos a desplegar la aplicación tenga para poder funcionar. Entonces, para eso, ustedes saben que en diferentes entornos de programación existen gestores de paquetes que nos permiten definir a través de manifiestos de declaración todas las dependencias que una determinada aplicación necesita. Esto con la finalidad fundamental de que no solamente a nivel de programación podamos transferir toda esa aplicación a un nuevo programador y a través del gestor de paquetes se pueda generar o se puedan bajar todas las dependencias necesarias para que nuestra aplicación funcione, sino también en los entornos ya de producción en los cuales nuestra aplicación efectivamente va a funcionar y que nuestra aplicación va a ser autosuficiente, autocontenida, porque va a declarar de manera explícita todas las dependencias que requiere para funcionar. Eso va a evitar que cualquier cambio que nosotros hagamos en nuestro host donde la aplicación va a correr no dañe o perjudique a nuestra aplicación. Es algo que generalmente pasa, ¿no? A muchos nos ha pasado el hecho de que
nuestra aplicación está corriendo muy bien en producción, pero la gente de operaciones lo que hace en algún momento es instalar un nuevo upgrade o un nuevo parche de seguridad en el host y nuestra aplicación deja de funcionar. Y la razón fundamental es porque se actualizó alguna librería de nuestro sistema operativo que es utilizada por nuestra aplicación para poder funcionar. Entonces, este es un factor muy importante que lo que busca es que nuestra aplicación sea autocontenida y que pueda funcionar independientemente del costo, ¿no? Que pueda declarar a través de un manifiesto y una declaración todas las dependencias que necesita para poder funcionar. Vamos al siguiente factor. Esta es otra frase muy interesante que seguramente hemos escuchado. Dicen, los de QA nos acaban de decir que la aplicación pasó las pruebas. Necesitamos a alguien, ¿no? Alguien que es encargado del team le dice al programador, necesitamos que compiles la aplicación para producción. Tengo al cliente que no para de llamar y necesita la aplicación de manera urgente y disponible lo más antes posible. Entonces, aquí hablamos de la forma como se gestionan las diferentes aplicaciones y la forma como desplegamos las aplicaciones en diferentes ambientes. Pero ¿de qué trata este contexto o la frase que hemos analizado en este contexto? Trata fundamentalmente de lo que es la configuración, que es el tercer factor de 12 Factor App. ¿Y qué es lo que dice esto? Este factor dice que se tiene que guardar la configuración en el entorno. Pero veamos, puede sonar un poco confusa, pero ¿de qué se trata esto? Cuando nosotros tenemos una aplicación que, como hemos visto en el primer factor, la gestionamos de manera adecuada a través de un gestor de códigos que nos permite no solamente gestionar nuestro código, manejarlo de manera eficiente y segura, llevar un control de versiones y todo, la manejamos muy bien en esta parte. Cuando hacemos el despliegue, nosotros no deberíamos cambiar nuestra aplicación o deberíamos tener diferentes versiones de la aplicación, una para producción, otra para staging y otra para prueba. En realidad deberíamos tener una sola aplicación, ¿no? Pero lo que debería variar son las configuraciones que debería tener cada uno de estos entornos para poder funcionar. Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, lo que vemos es que para producción lo único que cambiamos no es la aplicación. No necesitamos compilar la aplicación nuevamente, sino solamente modificamos el archivo de configuración que permite establecer las variables de entorno o parámetros que necesita nuestra aplicación para poder funcionar en producción. Y aquí vemos, por ejemplo, que estén establecidos las variables de entorno necesarias para conectarnos a los diferentes servicios que utilizamos. Por ejemplo, servicios de bases de datos, notificación por correo electrónico y cualquier otro servicio que funcione en producción. Lo mismo pasaría en staging. No necesitaríamos generar una nueva compilación de nuestra aplicación, simplemente modificar nuestro archivo de configuración para que nuestra aplicación utilice el mismo y apunte a todos los servicios, utilice las variables de entorno que requiere para poder funcionar. Entonces, esto es un aspecto muy fundamental que muchas veces en nuestros equipos nos cuesta que se tome en cuenta, ¿no? Estamos muy acostumbrados a generar diferentes compilados para diferentes entornos, cuando en realidad lo que nos dice este factor es que la aplicación tiene que ser una, pero lo que tiene que cambiar son las variables de configuración que necesitan para funcionar en estos entornos. No, por favor, si ustedes tienen alguna duda en relación a lo que estamos viendo, por favor, cualquier comentario para que lo podamos aclarar. Ahora pasamos al siguiente factor y vamos a analizar otra frase que es muy interesante. Dice, equipo, tenemos un 911, generalmente es un incidente o algo que necesita una atención inmediata. La aplicación que compilamos para producción está apuntando aún al servidor de base de datos de desarrollo. Entonces, yo sé que esta frase es muy común en varios de nuestros entornos. Y en algún momento nos ha tocado vivir. Lo que pasa es que la presión que tienen nuestros equipos de desarrollo y de operaciones para poder generar productos y ponerlos en funcionamiento para atender las necesidades que tenemos en la organización y nuestros clientes, hace que los procesos de compilación que hemos visto en el anterior no se manejen de manera adecuada. Entonces tenemos compilaciones que las generamos, las ponemos en producción, están funcionando, pero nos damos cuenta que nuestra aplicación continúa apuntando a un servidor de base de datos en desarrollo. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos que hacer un cambio de manera inmediata.
Entonces no se están gestionando muy bien en este punto la forma como nos conectamos a estos servicios. De eso se trata el cuarto factor. Habla de los servicios backend. Entonces, todos los servicios backend, ¿no? Cuando nos referimos a servicios backend, son aquellos servicios que nuestras aplicaciones utilizan y que las utilizan para poder funcionar de manera adecuada. Tratar los servicios de backend como recursos conectables. ¿De qué se trata esto? Entonces, de acuerdo a este factor, nuestra aplicación, en función a una configuración que hemos visto que es muy importante manejarla de manera adecuada, no debería ser complicado podernos conectar a un servicio, como en este caso, solamente como ejemplo, una base de datos que tenemos en este caso Postgres, o cambiar en cualquier momento una base de datos en cualquier otro ambiente, por ejemplo, un ambiente en la nube, y poder apuntar y hacer el cambio sin que esto perjudique al funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces, nuestra aplicación tiene que ser lo suficientemente sólida como para poder apuntar a cualquier servicio backend sin que esto implique una modificación de la aplicación. Solamente debería afectar a nuestro archivo de configuración y nuestra aplicación debería ser lo suficientemente sólida para funcionar con cualquiera de estos ambientes. De eso se trata este factor. Ahora veamos la siguiente frase. Algo que generalmente también escuchamos, dice, ¿cuál fue el cambio que hiciste en producción la anterior vez para que la aplicación funcione? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí generalmente? Y nuevamente, no estoy hablando de una crítica para nuestros equipos de ITI, pero generalmente la presión que tenemos para poder resolver problemas de manera inmediata, lo que hace generalmente es que en algunos momentos pasemos todos los controles que deberían haberse establecido para separar los ambientes y entrar a producción para solucionar algún problema de manera inmediata y dejar y hacer que la aplicación funcione de manera adecuada. Entonces, muchas veces pasa eso, los desarrolladores ingresan directamente en producción, hacen un cambio en las aplicaciones y la aplicación continúa y funciona de manera adecuada. Pero, ¿qué pasa con esto? Es que estamos afectando uno de los factores o estamos hablando de uno de los factores que es el número 5, que habla acerca de la forma como se tiene que construir, distribuir y ejecutar las aplicaciones. Y lo que dice este factor es muy importante. Dice, se tiene que separar completamente la etapa la etapa de construcción de la etapa de ejecución. ¿De qué trata esto fundamentalmente? Si nosotros hablamos de un ciclo normal de puesta en producción de una aplicación, desde el momento en el que la codificamos, generamos el build de la aplicación, ¿no? Y utilizamos el archivo de configuración en la etapa de construcción para generar un release, y después de este release nuestra aplicación pueda ser distribuida para ejecutar en un entorno ya en la etapa de ejecución. Lo que no debería suceder es que nosotros hagamos directamente un cambio en nuestro ambiente donde se está ejecutando la aplicación. ¿Por qué? Porque este cambio no se va a propagar hacia atrás hasta el código a partir del cual ha sido gestionada la aplicación, no ha sido construida la aplicación. Entonces, muchas veces pasa que los cambios que se realizan en entornos en ejecución no se replican hasta el código. Entonces, terminamos perdiendo la trazabilidad de aquellos cambios que han hecho que nuestra aplicación funcione y tenemos que averiguar qué cambios hicimos para poderlos replicar en el nivel del código y para que durante el proceso de construcción del mismo no tengamos ningún problema en la ejecución. Entonces, aquí obviamente estamos hablando de un pipeline que generalmente lo implementamos con herramientas de automatización, por ejemplo, Jenkins, que hace todo el proceso de generación de los bits, release y todo lo demás, hasta el entorno de ejecución. Entonces, los cambios, debería haber claramente una separación entre estos diferentes procesos, ¿no? Codificación y construcción. Principalmente por lo que les decía, para no perder los cambios que se realizan en entornos de ejecución y estos no sean propagados hasta el nivel de código. Vamos al siguiente factor. El siguiente factor habla acerca de una frase también interesante que dice, no puedo encontrar los archivos de reportes que la aplicación generaba en tiempo de ejecución. Entonces, aquí dependemos mucho, esto denota mucho acerca de que dependemos mucho de los archivos que se generan de los archivos o en algún caso features que se van generando a medida que la aplicación se ejecuta y perdemos estos cambios. Entonces, de eso se trata el factor número 6, los procesos.
Ejecutar la aplicación, dice ejecutar la aplicación como uno o más procesos sin estado. Algo fundamental, si bien en esta parte que les estoy explicando no estamos entrando en una tecnología en particular, pero vamos a ver que en los entornos actuales, fundamentalmente aquellos que están implementados como gestores de contenedores, basados obviamente en implementación de microservicios, cada proceso debería funcionar, o sea, cada microservicio debería funcionar idealmente como un único proceso. Y algo fundamental del concepto de microservicios que hemos visto es el tema de escalabilidad. Y con la escalabilidad viene asociado un concepto que se llama eh, un concepto relacionado al aspecto efímero que tienen los microservicios. Es decir, nosotros en un entorno que es altamente ágil, en el que se crean y se destruyen ciertos microservicios en función a la necesidad, no podemos manejar estos microservicios como microservicios que guardan un estado específicamente. Entonces, ¿por qué? Porque estos microservicios se pueden destruir en el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestros microservicios no deberían almacenar nada, como por ejemplo, no deberíamos considerar como parte de nuestros microservicios el manejo de persistencia a nivel de base de datos, sino que esto debería ser manejado fuera de nuestro microservicio en un ambiente en el cual la información pueda persistir. Lo mismo pasa con los archivos de logs, ¿no? Entonces, de eso habla este factor. Ahora veamos otra frase que habla mucho acerca del siguiente factor. Dice, ¿alguien sabe cuál es la dirección y puerto del servicio de correo? Necesito ese dato urgente. Entonces, el siguiente factor, que es el 7, habla acerca de la asignación de puertos. O sea, se tendrían a través de este enfoque, cualquier servicio debería publicarse mediante una asignación de puertos. Y esto es lo que sucede generalmente en los entornos actuales. Cuando nosotros, de acuerdo a la concepción de microservicios, desarrollamos una aplicación compleja en función o a partir de la construcción de microservicios componentes cada vez más específicos y con una funcionalidad definida, lo que sucede es que nosotros deberíamos publicar cada uno de estos servicios y documentar en realidad cada uno de estos servicios para saber dónde corren, cuál es el puerto en el cual están corriendo y la forma en la cual tenemos que conectar. Entonces, no solamente cuando hablamos de exposición de nuestras aplicaciones hablamos de aplicaciones web, sino la idea es que en los microservicios cualquier componente de la aplicación debería ser expuesta para ser consumida a través de lo que se llaman backend services, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Entonces, en esta diapositiva vemos mucho de eso, ¿no? Hablamos de un usuario que está accediendo a una aplicación web a través de un puerto y esta aplicación web a través hace una conexión a diferentes, a otros microservicios para poderse conectar de manera dinámica, ¿no? Entonces, el manejo de puertos para exponer los servicios es fundamental en lo que es este enfoque. Veamos el siguiente. Esta es una frase muy interesante. Y habla acerca de, dice, nuestra aplicación cayó, parece que tenemos muchos usuarios conectados. Y alguien dice, por favor, aumente más memoria al servidor. Entonces, generalmente pasa esto, ¿no? Esta es una frase que particularmente a mí me ha tocado vivir bastante, bastante. Sucede que nuestras aplicaciones, fundamentalmente aquellas que no están preparadas con un enfoque de microservicios, si no hablamos de aplicaciones monolíticas, cuando tenemos una mayor cantidad de solicitudes de servicios, ya sea si hablamos de una aplicación web, cuando tenemos una mayor concurrencia de usuarios, cuando nuestra aplicación posiblemente no haya sido testeada, no haya sido testeada para manejar una cantidad grande y concurrente de usuarios, generalmente nuestra aplicación termina por dejar de funcionar. Entonces, la solución inmediata y la solución que generalmente se le pide al equipo de operaciones que administra los recursos de procesamiento es que no, tienes que aumentarle más memoria o tienes que aumentarle más CPU o necesitamos deployar un nuevo servidor, en el caso cuando estamos utilizando ambientes virtualizados, y levantar la aplicación en otro servidor que tenga mayor cantidad de recursos. Entonces, encontramos que esa es generalmente la solución a la cual escogemos para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, este factor habla acerca de lo que es concurrencia, ¿no? Y dice, este factor habla de que deberíamos escalar mediante el modelo de procesos. ¿Y de qué habla esto? Veamos un ejemplo. Si nuestra aplicación está funcionando con un
con un único usuario, nuestra aplicación debería poder estar lista para que en cualquier momento, ante una mayor concurrencia de usuarios, esta aplicación pueda escalar de manera automática y escalar horizontalmente y poner más réplicas de la misma aplicación para poder manejar esa cantidad de usuarios que en un determinado momento del tiempo podíamos tener conectados. Entonces, esto es algo muy importante porque también, así como crecen nuestras aplicaciones, deberían ser capaces de desescalar de manera automática para poder atender una cantidad mucho menor de usuarios de manera concurrente. Entonces, este es un factor fundamental de lo que es el manejo de microservicios y también es un concepto que ustedes van a encontrar también en muchas de las herramientas que se utilizan ahora para orquestación, ¿no? De aplicaciones. Ya hablamos de Kubernetes, Docker y todo lo demás, que nos permiten manejar ya sea procesos de escalado manual, es decir, nosotros como administradores en función a la carga podemos hacer el escalado horizontal de las aplicaciones a un número determinado de réplicas, o en algún caso manejar políticas que manejen este escalamiento de manera automática. Y esto lo podemos hacer a partir de políticas que nos permitan establecer ciertos umbrales para la cantidad de memoria o de CPU que se está insumiendo en nuestra aplicación. Entonces, es fundamental para el tema de un adecuado manejo de microservicios es el manejo del escalamiento, la posibilidad de que nuestras aplicaciones o microservicios y componentes de nuestra aplicación puedan escalar de manera, en lo posible, de manera automática para poder satisfacer la necesidad creciente de recursos o de usuarios que en algún momento podríamos tener, atender una carga mucho mayor y obviamente poder desescalar. No sé si ahí tienen alguna consulta. A ver, vamos a ver. Richard, no sé si ahí nos... No, aún no tenemos. Bueno, aquí tenemos una consulta de Jacobo, acaba de escribirnos. Nos dice, ¿un microservicio es lo mismo que un API o endpoint? ¿Tiene el mismo significado? ¿Se podría utilizar la misma terminología indistintamente? En realidad, no tienen la misma concepción. Lo que generalmente manejamos que es un microservicio, lo que permite es implementar cierta funcional definida. Entonces, podemos tener, solamente como en el caso, podemos tener un microservicio que maneje toda la lógica de negocios de nuestra aplicación y que exponga el microservicio de backend ciertos endpoints para que nuestra aplicación o microservicio de frontend pueda consumir estos recursos. Generalmente, lo que generalmente conocemos en el entorno de desarrollo, ellos definen esta exposición de los métodos a través de una API como endpoints. Entonces, no necesariamente son conceptos que se manejan de manera, no se manejan de manera correcta y no significan lo mismo, ¿no? No sé si Jacobo ahí ha quedado claro. Tenemos otra consulta también adicional. Jacobo nos dice que sí. Otra consulta, ¿el microservicio sería como Google o una base de datos? En realidad, un microservicio, si hablamos de Google, veamos que Google es un ejemplo claro de lo que es el manejo de este tipo de microservicios. No nos olvidemos que Google, hablando ya un poco más ampliamente, Google fue la empresa que manejó de manera inicial el concepto de separación de componentes, principalmente para sus productos más importantes, como son algunos de los productos más importantes que forman parte de la suite que manejan ellos. Y este proyecto que permitió la implementación de estas aplicaciones por Google fue donado a la Cloud Native Foundation para lo que ahora se conoce como Kubernetes. En realidad, Google está formado por un conjunto de microservicios que permiten la atención concurrente de diferentes requerimientos. Si hablamos, por ejemplo, solamente del buscador, sabemos que por debajo solamente vemos el frontend, pero por debajo tenemos muchos componentes que están corriendo para que esta aplicación pueda funcionar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que una aplicación tan grande como Google está compuesta por diferentes microservicios. En sí, Google, si hablamos del navegador, no necesariamente es un microservicio, ¿no? Sino es
es la aplicación y por debajo existen todos estos componentes que en realidad hacen funcionar a esta aplicación como tal, o microservicios, ¿no? No sé si quedó claro esa pregunta. Por favor, si necesitan alguna aclaración, pues ya. Sí, nos confirma que sí, Nicole, quien hizo la consulta, así que podemos continuar, querido Raúl. Ok, entonces, la siguiente frase dice, no me pidas que reinicie el servidor. La última vez que hicimos esto, tardó más de 1 hora en levantar la aplicación. Entonces, esta es una frase que particularmente en algún momento a mí me tocó vivir, ¿no? Alguna vez nos dijeron, miren, la aplicación no funciona, no sé qué pasó, no podemos ningún usuario puede conectarse a la aplicación, no sé qué hacemos. Entonces a alguien se le ocurrió la idea, no, reiniciaremos nomás el host donde está colgada la aplicación, yo creo que ahí se arregla. Lo que pasó es que cuando se reinició la aplicación, solamente el levantar nuevamente el host y que la aplicación vuelva a funcionar tardó 1 hora en levantar. ¿Por qué? Porque ahí no se consideran aspectos como, por ejemplo, al ser una aplicación, estamos hablando de una aplicación monolítica, que al momento de levantar hacía un health check, ¿no? Entonces verificaba que la base de datos se encontraba sin ningún problema, no se ha roto en realidad, que al momento de hacer la bajada del servicio de manera abrupta no se haya dañado ninguna parte de la base de datos, aplicación, índices o cualquier otro tema. Hacía una verificación, ¿no?, de toda la base y ver que todo esté bien antes de levantar. Y si hablábamos de esta aplicación, tenía una base gigante, ¿no?, de un montón de gigas, y solamente hacer ese check tardaba más de 1 hora. Entonces, esto afecta mucho a la disponibilidad de una aplicación. Imagínense que una aplicación crítica tarde en reiniciarse 1 hora. Estamos hablando de que nuestros usuarios se quedarían sin el servicio por el espacio de 1 hora. ¿De qué habla el siguiente factor? Justamente habla de ese tema. Y dice que desechabilidad o disposability en realidad es, ¿no?, hacer que el sistema sea más robusto intentando conseguir inicios rápidos y finalizaciones seguras. Entonces, ¿qué tenemos que manejar en esto? Fundamentalmente el hecho de que cada componente de nuestra aplicación debería ser diseñado e implementado de una forma tal que pueda ser matado, o en este caso que nuestra aplicación pueda mandársele una señal de kill y pueda morir, pero de manera rápida, y de igual forma nuestra aplicación pueda levantarse de manera rápida. Entonces, esto manejamos mucho en el tema de lo que es el manejo, la orquestación de microservicios con plataformas como Kubernetes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, esto está muy relacionado al tema de escalabilidad. Si nuestro gestor define que por alguna razón nuestra aplicación no está respondiendo y a través de mecanismos de health check determina que la aplicación no responde, entonces el gestor de manera automática puede matar un microservicio y crear uno nuevo en su lugar, ¿no? Entonces, estos procesos tienen que ser manejados de manera tan ágil que evite que nuestros usuarios sean afectados por la falta de la aplicación o que la disponibilidad de nuestra aplicación sea afectada por algún motivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestros microservicios o componentes deberían ser preparados para que puedan morir de manera rápida, pero también puedan iniciarse de manera también rápida y estar disponibles lo más antes posible. Entonces, aquí manejamos algunos conceptos que van a ver ustedes que se encuentran muy presentes en lo que son los orquestadores como Kubernetes de manera específica. Entonces, aquí en este diagrama vemos eso, ¿no? Que nuestro gestor puede en cualquier momento iniciar un componente de nuestra aplicación, un microservicio, y estar listo para que nuestros usuarios puedan consumirlo. Entonces aquí podemos ver como un servicio que lo que hace es manejar la carga o la distribución de carga de nuestras solicitudes, de los usuarios, las solicitudes de los usuarios, y ponerlas a disposición de los mismos, ¿no? La aplicación a disposición de los mismos. Sin embargo, este gestor también puede matar una determinada aplicación y nuestro gestor de servicios debería ser tan inteligente de no transmitir ninguna solicitud a este servicio, sino transferirla a los que se encuentran disponibles. Entonces, este manejo e inicio rápido de las aplicaciones nos permite mantener nuestra aplicación lo más altamente disponible. Y siguiente. Aquí, esto es también una frase que
que generalmente escuchamos, está relacionada a que no olvides que tienes que habilitar esta configuración para que funcione en producción, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Fundamentalmente que los ambientes que nosotros manejamos para desarrollo, para pruebas y para producción, generalmente no son los mismos, ¿no? Entonces, en algunos casos implementamos ciertos servicios como bases de datos, pero con características mucho más reducidas en entornos de desarrollo, incluso en prueba, pero este mismo gestor de base de datos puede tener una configuración diferente, ¿no?, en producción. Entonces, la idea con este nuevo factor, que es el número 10, habla de acerca de la igualdad que tiene que existir entre los entornos de desarrollo y producción. ¿Qué significa esto, no? Que deberíamos mantener desarrollo, preproducción y producción tan parecidos como sea posible. Ahora, ustedes me dirán, es que es muy difícil obtener una igualdad entre ambientes. Y esto es cierto cuando hablamos de ambientes en producción que están conformados por una gran cantidad de recursos, ¿ok? O que están compuestos por una gran cantidad de componentes, tienen hardware específico que apoya a los ambientes en producción. Entonces, replicar esos mismos ambientes para los entornos de desarrollo y prueba generalmente no es factible. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice esto? Este factor es que en lo posible deberíamos mantener estos entornos iguales. ¿Para qué? Para que nosotros, como podemos ver en esta diapositiva, tengamos un repositorio no solamente de nuestras aplicaciones, como vemos aquí, estamos hablando de una aplicación y de un servicio de persistencia, sino que estos repositorios o cada uno de estos entornos debería poder utilizar esta misma aplicación y este mismo, por ejemplo, base de datos en cada uno de los entornos y funcionar de la misma manera, sin ningún cambio. Entonces, lo que pasa generalmente es que nosotros en alguno de estos entornos, en desarrollo, por ejemplo, instalamos una versión light de una base de datos, de un gestor de base de datos. Sin embargo, en producción se encuentra una base de datos, un gestor de base de datos con una configuración totalmente diferente que necesariamente no va a funcionar con la aplicación que hemos compilado. Entonces, la idea de mantener los entornos tan similares como sean posibles es fundamental para que podamos asegurar que nuestra aplicación pueda funcionar de manera adecuada. Ahora, hablando de contextos ahora de gestión de microservicios, podemos ver, por ejemplo, en el caso de gestores como Kubernetes, la posibilidad de que dentro de un clúster, por ejemplo, podamos separar los ambientes en lo que se denomina namespaces, ¿no? Entonces tenemos el mismo hardware, las mismas configuraciones para los diferentes ambientes. Eso con el objetivo principal de que no tengamos los problemas de consistencia que existen en nuestras aplicaciones, que algunas funcionen bien en entornos de desarrollo, pero no funcionen bien en entornos de producción. Entonces, en lo posible, estos ambientes tienen que ser similares, para que nuestros usuarios en producción no tengan ningún problema en utilizarlo, lo mismo que nuestros usuarios de QA, inclusive el desarrollador, ¿no? Entonces, en lo posible, estos ambientes tienen que ser similares. Vamos al siguiente factor. Dice, uy, qué mala suerte. Los archivos de logs se borraron al reiniciar el servidor, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto habla mucho acerca del factor número 11, que dice historial, o lo que la traducción o el concepto original en inglés son logs, que se tienen que tratar los logs o historiales como una transmisión de eventos. ¿Pero eso qué significa? No nos olvidemos que nuestros microservicios o aplicaciones basadas en microservicios son efímeros, es decir, pueden destruirse, crearse en cualquier momento, de acuerdo a lo que habíamos visto con el factor relacionado a escalabilidad o lo que era concurrencia. Entonces, al ser tan dinámicos y por concepción ser efímeros, lo que nosotros tenemos que asegurar en este tipo de ambientes es que algunos aspectos, como por ejemplo los archivos de logs, donde guardamos todo lo que nuestra aplicación está haciendo, no debería almacenarse en nuestro servicio, porque sabemos que esto, en algún momento, un gestor como Kubernetes lo puede matar y crear uno nuevo. Entonces, nosotros perderíamos toda la información que nosotros registramos en nuestro archivo de logs. Hablamos de logs de auditoría, logs de aplicaciones. Perderíamos toda esta información y no la podríamos tener disponible. ¿Cuál es la idea que propone, la idea principal dentro de que está detrás de este factor? Es que nosotros deberíamos
tratar de que nuestro gestor, nuestros microservicios, generen los logs, sí, claro, pero que sean transferidos a un ambiente fuera del lugar donde están implementados nuestros microservicios, fundamentalmente en aquellos en los que exista una persistencia y en la cual puedan ser utilizados para un análisis posterior. Entonces, esto generalmente sucede en gestores como Kubernetes, en los cuales existe la posibilidad de implementar componentes adicionales para que todos los logs que son generados por las aplicaciones puedan ser replicados a una persistencia que existe fuera del clúster de Kubernetes para que posteriormente pueda ser analizada y revisada por cualquier usuario, ¿no? Entonces, este es un factor muy importante. En realidad, la concepción de microservicios es que son fundamentalmente stateless, o sea, no tienen estado. Entonces, significa que tenemos que pensar que estos servicios, los microservicios, se pueden crear y destruir en cualquier momento. Entonces, si necesitamos guardar información que sea generada en microservicios, lo tenemos que hacer en un servicio de backend, ya sea como una base de datos que esté fuera de la aplicación como tal, o en algún caso sean transferidas a una persistencia, como en el caso de los logs. Entonces, es fundamental que microservicios siempre tengamos en mente que son stateless por naturaleza. Y finalmente, vamos a ver otra frase final que está relacionada fundamentalmente a la forma como gestionamos nuestros ambientes. Y dice, tienes que entrar directo a producción para ejecutar el job de backup porque el backup no funciona si lo haces fuera del servidor. Entonces, esto habla nuevamente acerca de la necesidad de entrar a ambientes de producción para generar o ejecutar ciertos procesos que podríamos necesitar durante o como parte de la aplicación y la gestión de la aplicación. Entonces, el último factor habla de eso, administración de procesos, que dice que se deberían ejecutar las tareas de gestión y administración como procesos que se ejecutan una vez. ¿Y de qué se trata? Cuando nosotros tenemos una aplicación que se encuentra en un ambiente de ejecución, que está gestionada, obviamente por un gestor como, por ejemplo, Kubernetes, nosotros no deberíamos realizar ninguna modificación dentro del proceso fundamental en el cual está corriendo la aplicación, sino que deberíamos tener procesos asociados que puedan montarse como procesos anexos a esta aplicación y esta aplicación debería efectuar todas las tareas administrativas que nosotros requiramos de manera adicional a la aplicación, como por ejemplo sacar respaldos de cierta información, hacer cambios en la aplicación. Entonces, estos procesos deberían ser gestionados como procesos externos a la aplicación. Entonces, y estos procesos podrían ser ejecutados una sola vez, ¿no? O podrían ser implementados como un cron o como un cron job, es decir, un trabajo programado para que pueda ser ejecutado de manera independiente. Entonces, esto fundamentalmente, como ejemplo, ponemos aquí el tema de backups y copias de archivo. Entonces, algo fundamental en esto, en los 12 factores que hemos visto hasta ahora, es que ustedes van a ver, no he querido entrar mucho en el tema de un producto muy en particular, pero ustedes van a ver que los gestores de contenedores que están vigentes ahora y que se los están utilizando para la implementación de aplicaciones basadas en microservicios como Kubernetes en algún caso, o OpenShift, que es un paso más de Kubernetes, utilizan o han implementado muchos de estos factores que nosotros acabamos de ver. Han implementado el tema de escalabilidad, el manejo de backend de servicios. Todos los factores que hemos visto han sido implementados de alguna forma dentro de estos gestores de contenidos. ¿Por qué? Porque están implementando las mejores prácticas para la gestión de aplicaciones basadas en este nuevo enfoque que es microservicios. Obviamente, esta es una parte conceptual, pero que van a ver que se aterriza ya con la implementación a nivel de microservicios. Entonces, este es el último factor. Bueno, he tratado de exponer todos estos factores en el tiempo que se me ha destinado. No sé si tienen alguna consulta para que podamos resolverla. Bueno, y estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Gracias, querido Raúl. Ha sido bastante interesante la presentación que nos has hecho, un tema sumamente interesante y creo que muchos nos hemos sentido identificados con las diferentes interrogantes y frases que tú has comentado. Creo que muchos hemos pasado por esa situación. Ahí estamos atentos a las consultas que puedan surgir, por favor.
Bueno, buenas noches y bueno, no, esta es una de las consultas que yo quisiera hacer. Em, por ejemplo, podemos tener un caso en el que, en lo que digamos, en esto de historia, podríamos decir que podríamos guardarlo en algún programa o podríamos guardarlo en algún automatizador que nos dé, que nos dé esos datos sobre el historial de los logs para así poder registrarlo. Cuando hablamos de los logs, muchas gracias. Cuando hablamos de los logs, la idea es que, de hecho, muchos de los gestores de contenedores existentes, lo que implementan, si no tienen implementado el manejo de logs para que puedan ser almacenados fuera de lo que son nuestras aplicaciones, permiten la implementación de aplicaciones adicionales dentro de estos gestores para que toda la generación o la salida de los logs de las aplicaciones puedan ser transferidas a través de agentes a un tercer componente que está fuera, ¿no?, del gestor de la aplicación. La idea fundamental es que nosotros deberíamos transferir esto a una persistencia, porque nuevamente no nos olvidemos que estos son microservicios que son efímeros, ¿no?, que pueden destruirse y crearse de manera automática por el gestor. La idea es que esto se transfiera a un componente externo, ¿no?, cualquiera sea este, existen muchas formas de implementarlos, y que esta persistencia o este componente externo pueda servirnos para consultar esta información. Hola, una consulta, ya un poco viendo en la parte técnica, bueno, ahí se me llega a la cabeza viendo esta parte de gestores de logs, el LK, digamos, podría ser una parte de gestión de logs, pero no sé si Logstash, digamos, que aprovisiona a la parte de logs, al LK, debería estar dentro del contenedor o debería estar como servicio fuera del contenedor para recolectar los datos. En realidad debería estar fuera, ¿no? Existen muchas soluciones, una de las que acabas de mencionar es una de ellas. Generalmente, bajo el esquema, ya si hablamos del tema de manejo de contenedores y lo que es el manejo de imágenes, y si hablamos de una implementación mucho más específica que está relacionada al manejo de Kubernetes, las buenas prácticas dicen que, por ejemplo, en el manejo de pods, que es la unidad más básica de gestión que tiene Kubernetes, que un pod debería estar asociado a un microservicio, ¿no?, específicamente. Es decir, no deberíamos añadir una funcionalidad adicional a la cual ha sido destinada este microservicio. Lo que generalmente ocurre es que se añaden a estos microservicios o a estos componentes otros contenedores que se encargan específicamente de recopilar la información y de remitirlos a través o a través de un componente adicional a un tercero. Muchas de estas implementaciones lo que hacen es eso, implementar lo que se llaman sidecar containers, ¿no? Y lo que hacen es, estos sidecar containers se conectan a nuestros contenedores, capturan la salida, ¿no?, la salida por defecto de nuestra aplicación de los logs y las transfieren a un componente tercero para posterior análisis. Sin embargo, no deberíamos utilizar un microservicio. La idea fundamental es que un microservicio cumpla una funcionalidad muy específica, ¿no? Si necesitamos añadir algún componente adicional que necesite información de este contenedor, tendríamos que utilizar, o de este microservicio. ¿Qué estás poniendo ahorita de lo de los microservicios? Era el pez el papa. Sí. Hola. Bueno, no sé qué pasó. Espero que haya podido... Creo que está cruzado. Sí, creo que se cruzó. Bueno, espero que haya podido responder esto, ¿no? Pero la idea es que cada microservicio debería tener una funcionalidad específica, ¿no? No deberían realizarse varios, no deberían tener varias funcionalidades. Tenemos una consulta más, por favor, de Jacobo. Nos dice, ¿qué links podemos visitar para aplicar lo expuesto? Claro que sí. Fundamentalmente, el tema de 12 Factor App, ustedes van a ver les voy a pasar a través del chat, ¿no? Les voy a pasar a través del chat la dirección para que ustedes puedan ingresar al sitio de 12 Factor App. Si bien este es el sitio que expone cada uno de los aspectos que hemos hablado hoy, fundamentalmente ustedes van a ver
ya en la implementación de estos factores, en los gestores de contenidos que hemos visto, que muchos de estos conceptos han sido implementados. Yo les sugiero también, les voy a pasar en el chat alguna bibliografía, por ejemplo, relacionada a cómo Kubernetes ha implementado cada uno de estos 12 factores y la forma como los ha implementado, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan alguna idea de cómo en específico ciertos gestores han logrado manejar estos factores para cada una de sus implementaciones. Muchas gracias, querido Raúl. Ha sido realmente una sesión muy interesante, dándonos a conocer otro punto de vista de la interacción de la agilidad. No sé si hay alguna consulta más. Bien, entonces, querido Raúl, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos has brindado y por la amabilidad en tener este espacio con nosotros y compartir tu experiencia. Muchas gracias, querido Raúl. No, a ustedes, gracias, Richard, nuevamente, y nuevamente agradecer a todo el grupo de Agile, a la comunidad en Bolivia. Agradecerles, me parece una idea muy, muy interesante realizar estas jornadas. La idea es difundir conocimiento, no solamente en el tema Agile, sino también otros aspectos que colaboran a lo que es el manejo ágil de proyectos, ¿no? Muchas gracias y un saludo a todos.